Amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermanos, por atreverse a hacer lo que la Biblia dice. Bueno, se espera que todos hagamos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero en asuntos de entregarle al Señor lo que nos corresponde, tenemos que aprender a hacerlo con fe. Quiero leer entonces Filipenses capítulo 2, si tiene ahí en su Biblia, si está en casa, donde se encuentre, siga por favor la lectura conmigo. Capítulo 2, verso 1 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Verso 2, completen o completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Con qué? Con humildad, así como están en esta mañana, con cara de humildes, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando, interesante esta frase, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hacer esto, dice el apóstol Pablo, es imitar a Cristo. Este texto es un llamado a la unidad. Este texto es una propuesta para que la iglesia piense de la misma manera, actúe con el mismo amor y refleje que no está dividida, sino que está unida. La palabra división habla de más de una visión, dos visiones. Pero la palabra unidad nos habla de estar enfocados en una misma visión. Es interesante, el texto bíblico dice que estar unidos refleja que hay en la iglesia avivamiento, que hay acuerdo. Recuerden que Jesús oró por nuestra unidad. En Juan capítulo 17, Jesús dijo: como tú, Padre, y yo somos uno, que también ellos sean ¿qué? Uno, y que estén perfectos en unidad, una unidad perfecta. Y esa unidad perfecta debe manifestarse en la iglesia. Así que cuando nosotros actuamos como uno solo, nos preocupamos por las necesidades de otro, estamos pendientes no solo por lo nuestro, sino también por lo de los otros, respondemos a la oración que hizo Jesús. Si usted ha leído o lee el libro de Hechos de los Apóstoles, una de las características de la iglesia primitiva es que era una iglesia creciente, avivada, pero una iglesia muy unida. Se atreve el texto bíblico a decir que entre ellos no existía ninguna necesidad. Cuando veía que alguien estaba necesitado, otro acudía a ayudarlo. Es más, llegaron a un nivel de unidad tal que aquel que tenía algo de más, dice el texto de Hechos, lo vendía sin ningún problema y ofrendaba para que los que tuvieran necesidad pudieran tener que compartir, y no existió entre ellos ninguna necesidad. Qué unidad tan interesante. La unidad de la iglesia en los días de hoy no solo es respuesta a la oración hecha por Jesús en Juan capítulo 17, sino que la unidad de la iglesia hoy refleja que estamos en avivamiento. Amén. También dice Jesús para que el mundo crea, es decir, que la unidad de la iglesia da testimonio a los no creyentes que entre nosotros habita el amor del Señor. ¿Estamos, hermanos? Ahora, estamos abriendo el mes con este tema, sintiendo lo mismo, porque este mes queremos hacer un énfasis especial en la unidad dentro de la iglesia, la unidad de las familias. Ahora, ¿quién compone la iglesia? Las familias de la iglesia. Así que la iglesia es la extensión de las familias y las familias es la extensión de la iglesia. Estamos entonces diciendo que si hay unidad en la iglesia, en las familias debe haber ¿qué? Unidad. Y Navidad nos recuerda que es un tiempo de perdón. ¿Sí? ¿Qué es la Navidad? Es un tiempo de fraternidad, de familia, de celebración. Pero ¿cuál es el centro o el enfoque principal de la Navidad? Nos ha sido dado un Salvador.
Esas son las buenas nuevas. Nos ha nacido un ¿qué? Salvador. Y en Cristo Jesús fuimos juntados porque estábamos apartados de Dios y fuimos agrupados en la familia de la fe. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué somos? La familia de la fe. Así que es interesante. Y aunque estemos distantes de un país a otro, aunque algunos de nuestros familiares han viajado, aunque algunos de los miembros de la iglesia han viajado, nos están acompañando a través de la transmisión esta mañana. ¿Sabe que hay algunos hermanos desde Chicago viendo la transmisión, siendo parte de la iglesia? Y son la iglesia. Y somos la iglesia. Y nos atrevemos a contarnos como iglesia. Porque la iglesia no son números, son personas. Somos personas que hemos sido redimidas por la obra maravillosa de Jesús y que en Cristo Jesús fuimos perdonados. Eso mismo debe haber en las familias, en las casas. Y este tiempo y durante el mes de diciembre estaremos haciendo énfasis en esa unidad. En qué significa ser de un mismo pensamiento, tener un mismo corazón, amar de la misma manera. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye el texto que hemos leído de Filipenses? Filipenses, en el texto que hemos leído, nos habla por lo menos de 3 aspectos de lo que es la manifestación de la unidad. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Número 1 tiene que ver con la cosmovisión o la manera de pensar. Cosmovisión es cómo yo vivo mi vida, pero yo vivo según mis pensamientos. Proverbio señala que según el hombre piense, así actúa. Y nosotros ya no pensamos en la medida antigua o en el criterio antiguo de pertenecer a la corriente del mundo. Ya no pensamos según la doctrina del mundo. Ahora pensamos según la cultura del reino de Dios. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Nuestra manera de pensar tuvo que haber experimentado o tiene que experimentar una transformación, un cambio. Las cosas antiguas pasaron y ahora todas son hechas ¿qué? Nuevas. Escuche esto, para que usted y yo vivamos la cultura del reino, tiene que afectarse primero ¿qué? Nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Alguien puede estar durante mucho tiempo en una iglesia cristiana evangélica sentado aprendiendo lo que en ella se hace. Y entonces aprende a hablar como hablan los cristianos, aprende a cantar como cantan los cristianos, aprende muchas cosas, pero mientras su vida, su mente no sea transformada, mientras no haya un nuevo nacimiento, mientras no haya muerto a la cultura antigua y comenzado una nueva vida, no se va a manifestar en él Cristo. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Cristo. Pablo dice, o Pedro dice, siendo renacidos o volviendo a nacer, no de una cultura incorruptible, sino de una cultura corruptible, sino de una incorruptible. Recibimos de nuestros padres una manera de vivir alejada de Dios, pero por la gracia del Señor fuimos alcanzados, fuimos perdonados y fuimos acercados a Cristo. Y ahora que estamos viviendo en Cristo, nos llama la Biblia o nos llama Pablo a través de Filipenses a mantener esa unidad. Lo que está escrito en Filipenses capítulo 2 no es solo el deseo de Pablo para la iglesia en Filipos, es el deseo del Espíritu Santo, tanto para la iglesia de Filipos como para la iglesia de la promesa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Así que esto que leemos también es hoy para nosotros un llamado a la unidad. Unidad en 3 aspectos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos que mencioné? En la manera de pensar, en la manera de relacionarnos y en la manera de servir. ¿Sí? En nuestra cosmovisión, en nuestras relaciones interpersonales y en la manera en que nosotros servimos. Quiero hablar de esos 3 aspectos en esta mañana que contiene este texto de Filipenses capítulo 2. Hablemos primero de la cosmovisión o hablemos de lo que significa pensando de la misma manera, pensando la misma cosa. Le llamamos la unidad de pensamiento, unidad de pensamiento. Las palabras que están escritas aquí en Filipenses, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, es un llamado para que todos experimentemos una renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. ¿Qué debe ser renovado en nosotros? Nuestra manera
de pensar. Heredamos, según lo que dice la Escritura, heredamos de nuestros padres y heredamos de nuestros antiguos una forma antigua o un patrón equivocado de conducta. Por eso es que estábamos alejados de Dios y tuvimos que ser renovados. Cuando llegamos a Cristo, no solo necesitamos una limpieza en nuestra mente, sino en nuestro ser total. Pero empieza aquí. Yo no voy a cambiar mi forma de actuar si primero no cambio mi forma de ¿qué? De pensar. Y yo no voy a cambiar mi forma de pensar siguiendo la tradición antigua, sino a través de una renovación por la cultura del reino. Escucho lo que acabo de decir. Estoy tratando de decirles que encontramos en la Biblia lo que es la cultura del reino de Dios. Y a través de conocer los pensamientos de Dios y adaptarnos a los pensamientos de Dios, que nosotros comenzamos a experimentar un cambio. Y entonces entendemos qué significa la honestidad, qué significa hacer lo que es correcto, qué significa lo que es pecado, qué significa respetar nuestro cuerpo, qué significa respetar nuestra vida y la vida de otros. Y entonces no atentamos ni a través de aborto ni a través de ninguna otra. Aunque la sociedad demande hoy derechos, antes de lo que diga la sociedad, tenemos que seguir la conducta del reino. ¿Recuerdan la respuesta que dio Pedro y otros apóstoles cuando se les trató de amenazar que no debían hacer lo que Jesús les debía hacer, predicar y demás? ¿Es necesario obedecer a quién? ¿A Dios antes de qué? Antes que a los hombres. Escuchen eso. ¿Es necesario qué? Obedecer a Dios. Si la sociedad nos está pidiendo cosas que van en contra de la cultura del reino, tenemos que responder no. Es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos, hermanos? No hay problema si usted queda mal con alguien por obedecer a Dios. Sí hay problema que usted trate de quedar bien con alguien desobedeciendo a Dios. ¿La cogió, hermano? Y si no, entonces tiene que en esta semana ver la repetición a través de la grabación. Qué bueno que las predicaciones están quedando grabadas en el canal y entre semana usted puede repasar, porque seguro aquí recibe una parte, pero es interesante repasar, ¿sí? Y entonces, vea, algo más que se dijo, sintiendo una misma cosa. Ya nuestra mente no piensa conforme a la corriente del mundo. Ya no actuamos según el parecer personal. ¿Sabe qué están diciendo las personas actualmente? Yo quiero creer y vivir a mi manera. Yo creo en Dios, pero lo hago ¿a qué? A mi manera. Por eso es que estamos mal, porque cada uno quiere hacer lo que se le da su manera de vivir. Sí, pero no es a nuestra manera. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que nosotros somos nuestra propia Biblia? No, nosotros tenemos el manual de conducta que agrada a Dios. Porque tratando de agradar a Dios a nuestra manera, resultamos bien lejos de Dios, haciendo lo que no es correcto. Gracias al Señor por su palabra. Necesitamos tener unidad de pensamiento. Tenemos una misma doctrina. Tenemos una misma fe, tenemos un mismo lugar donde venimos los viernes, los domingos a buscar al Señor. Tenemos un mismo lugar, pasamos por un mismo bautismo, disfrutamos de una misma mesa de la cena del Señor. Todo esto nos une. Hasta nos une tener un mismo pastor simpático como yo. No, mentiras, esa parte no. Aunque es verdad también, ¿no? Sintamos, dice, una misma cosa. Si pienso, escucha esto, si pienso lo que Dios piensa, haré lo que Dios dice. Si pienso lo que Dios piensa, haré lo que Dios dice. ¿Escuchó eso? ¿Cuál es la queja bíblica de Dios? Mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces mis caminos no son mis. ¿Qué está diciendo el texto? Como ustedes no piensan como yo pienso, ustedes actúan diferente a lo que yo quiero que actúen. Pero cuando nuestra mente
es permeada por los pensamientos de Dios, resultamos haciendo algo que la Biblia llama la voluntad de Dios. Y no hay algo mejor que le pueda ocurrir a usted y que me pueda ocurrir a mí que estemos haciendo la voluntad de Dios. Parece que eso no lo entendimos, por lo menos no nos alegramos. Otra vez quiero decirlo, no hay nada mejor que le pueda ocurrir a usted y a mí que finalmente nuestra vida haga la voluntad de Dios. Podremos tener el mundo a contra y demás, pero lo importante es que usted y yo vivamos según la voluntad de Dios. Y para vivir según la voluntad de Dios es importante que todos tengamos una misma manera de ¿qué? De pensar. No es que para algunos creyentes sí es pecado la fornicación y para otros creyentes no. No, la fornicación es pecado. ¿Estamos, hermanos? Y respetamos nuestro cuerpo y esperamos en Dios según nos manda la Escritura, porque tenemos una misma manera de pensar. ¿Estamos, hermanos? A eso nos llama la palabra del Señor, a unidad de pensamiento. En segundo lugar, nos llama a una unidad relacional. ¿Qué significa? En nuestras relaciones interpersonales dice, teniendo el mismo amor. ¿Qué debemos tener? El mismo amor. ¿Y cuál es ese mismo amor? El que fue demostrado en la cruz por nosotros. Si hay algún lugar donde esté demostrado el amor de Dios hacia nosotros, ¿es dónde? En la cruz. Porque fuimos allí reconciliados, perdonados, restaurados. Es el modelo para nosotros. Como Cristo nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Amor incluye perdón. ¿Qué incluye amor? Perdón. ¿Qué es perdón? Pasar por alto la ofensa de otros. Por más avances que hayamos tenido en nuestra vida cristiana, seguimos teniendo equivocaciones. Así que necesitamos a diario ejercitar el perdón. ¿Necesitamos qué hacer a diario? Ejercitar el perdón. ¿Cuántas veces yo tengo que tolerar que alguien se equivoque? Le preguntó Pedro al Señor Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo en un mismo día? Sí. Él propuso, ¿cuántas veces propuso Pedro? ¿Cuántas veces propuso Pedro? 7. ¿Cuántas veces decía la ley de Moisés, la Torá, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces decía que debíamos perdonar a una persona? ¿Ha leído la ley? ¿Sabe que la ley limitaba a 3 veces? ¿Sí? Pedro ese día estaba súper espiritual, lo llevó a 7. Y Jesús no lo limitó a 7. Jesús le dijo, ¿cuántas veces? ¿Qué significa 70 veces 7? ¿490 veces? No. Miren, hermanos, miren este chiste. ¿Qué tal si usted un día arrodillado le dice, Señor, necesito que me perdones porque fallé en esto? Y el Señor le diga, hijo, yo te amo, tengo en mis registros 490 veces que ya has pecado, ese es el límite, no puedo perdonarte, vete al infierno. No, eso no. Dios no hace eso. Dios no pone límites, y como Él no pone límites, nos enseñó a nosotros a perdonar. Amor significa perdón. Si alguien está, escúcheme, le voy a ser bien serio con esto. Si alguien está detrás de este argumento, yo no siento perdonarlo, yo no puedo perdonarlo, eso es una mentira. Usted y yo, si tenemos a Cristo en el corazón, sí podemos perdonar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero es que usted no sabe, pastor, lo que me han hecho. No lo sé y no tiene que contarme. Lo que sí sé es que usted y yo fuimos renovados en nuestra mente y en nuestro corazón para amar como Él ama. Para amar como Dios ama. Y amor significa o incluye ¿qué? Perdón. Dice, teniendo el mismo amor. Este tiempo de Navidad es valioso si en medio de estos días hay eso, hay restauración. Es el momento de que arreglemos conflictos que no están arreglados. La Biblia dice que por no arreglar conflictos, la oración se estorba. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Le dice, si usted llega al altar de Dios
y está presentando tu oración, tu ofrenda, y te acuerdas que hay algo no resuelto, mire, pare, deje ahí la ofrenda y vaya primero, porque los conflictos sin arreglar estorban la adoración. ¿Sabe que cuando hay problemas en la casa internos y se dejan ahí, estorba la prosperidad de su casa? Sí, pastor, sí. Déjeme recordarle estas palabras. Jesús dijo: una casa dividida contra sí misma, ¿no qué? No prosperará. La división detiene la prosperidad. ¿Cada cuánto usted debe ejercitar el perdón? ¿Cada cuánto debe arreglar los problemas? Efesios dice: no se ponga el sol, que no termine el día. ¿A qué hora se pone el sol en nuestro caso en Bogotá? Bueno, algunos, aunque se levantan a las 9 de la mañana, se les pone el sol a las 4 de la tarde. Ya que no, en términos normales, la gente que duerme lo normal, tal vez 6 de la tarde, ¿verdad? 6 de la tarde. Hay algunos lugares donde comienza a cambiar las estaciones, y entonces nos sorprendía que a veces nos enviaban a alguien fotos y ¿qué hora es? Son las 9 de la noche. ¿Y por qué todavía hay sol? Porque pues aquí ya cambió bueno, en nuestro caso el escrito bíblico dice que no pase el día, que no termine el día sin que hayamos arreglado los problemas. Cuando dice el texto aquí, teniendo el mismo amor, hermanos, ejercitemos el que cada día arreglemos las cosas para que la prosperidad no se detenga, para que el esposo pueda levantar las manos, orar y su oración sea escuchada, para que la esposa pueda orar por sus hijos y no tenga ningún estorbo porque tiene sus asuntos arreglados. ¿Sabe cómo termina el libro de Malaquías, el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe cómo termina esa profecía de Malaquías? Habla de relaciones intrafamiliares. Malaquías termina diciendo que él enviará el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Qué interesante que el Antiguo Testamento cierre con esa manera, con esa profecía. Jesús viene para restaurar las familias, amén. Y nos llama a la unidad teniendo el mismo amor. Ahora miren estas palabras. Miren estas palabras. Dice en el verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No viva encerrado en usted mismo. Usted no es el único que existe, usted no es el único que tiene necesidades. ¿Sí? Atrévase a ayudar a otros. Es más, escucha esto, si el Espíritu Santo le guía para que usted lo único que tiene lo dé a otro, hágalo. Pero ¿cómo así, pastor? Otra vez quiero decirlo. Si el Espíritu Santo lo desafía en la fe para que lo único que usted tiene se lo dé a otros, hágalo. La viuda lo hizo con el profeta y como consecuencia de ese acto de fe fue sustentada durante muchos días. Nunca escaseó el aceite, no se acabó la harina. El profeta fue capaz de desafiarle, decirle: pues si lo único que tiene para hacer es un pan, entonces hágalo y me da a mí primero. Cualquiera hubiera dicho en estos días: uy, pero este hombre, ¿cómo va a tratar a una anciana de esa manera? Pero él estaba desarrollando algo que es del reino de Dios. El reino de Dios nos dice que es mejor dar que recibir. Cuando nosotros hacemos lo que dice la Biblia, desatamos las promesas de Dios para nosotros. Por eso es importante que usted tenga en su casa todos los días las cosas arregladas, que no deje los conflictos sin arreglar, que no pase un día y otro día sin resolver algo que tiene que resolver. ¿Estamos, hermanos? Si hay algo que pasó antes, escuche, si hay algo que pasó antes, ya como hogar, como matrimonio, como padres e hijos, hablaron de eso y hubo perdón sobre eso, ya déjelo pasar. Hay gente que es histérica, pero hay otros que son históricos, viven recordando todo. Y vuelve otro conflicto, ay, es que el otro día, y vuelve otra vez a desenterrar eso. Más histórico que los libros de historia. Gracias, hermano.
Estamos, hermanos, teniendo el mismo amor. Y en tercer lugar dice que somos llamados a la unidad de servicio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Esta tercera frase de nada hacer se considera, o la Biblia estima, que todo creyente que pertenece a una iglesia encuentra en esa comunidad un lugar donde servir. Cuando la Biblia habla de servicio, tiene dos direcciones, escuche. Cuando la Biblia habla de servicio al creyente, tiene dos enfoques. Número uno, lo que el creyente hace dentro de la comunidad cristiana, que es la iglesia. Y número dos, lo que el creyente debe hacer fuera de la comunidad, en la sociedad. Estamos llamados tanto a servir al Señor dentro de la iglesia, como también a dar testimonio allá afuera. Por eso dice la Escritura, usted tiene un jefe que no es cristiano, sírvalo como si estuviera sirviendo a Dios. ¿Ha leído eso en la Biblia? Sí. No me estoy inventando algo que no está en la Biblia. ¿Dónde debemos servir, hermanos? Dentro y fuera. ¿Dónde debemos servir? Dentro y fuera. Levanten la mano los que están dormidos. No. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad. Usted debe encontrar en la iglesia un espacio donde servir. Es bueno que tenga una silla bonita, azul, limpia cada domingo, pero su vida cristiana no la reduzca a esa comodidad. Su vida cristiana también es hacer algo dentro y fuera en el mundo. ¿Estamos, hermanos? En la comunidad. En la comunidad alguien necesita de su ayuda. Cerca de usted alguien necesita un consejo, una oración. Ayude a que alguien conozca a Cristo. Ayude a que alguien venga a los caminos del Señor. Ayude a alguien a traerlo al templo. Es más, si ha estado resistiéndose, fórcelo a entrar. No es que lo agarre a palo ni a bibliazos, no. Es que lo persuada, es que siga orando hasta que logre traerlo. Muchos de nosotros no empezamos nuestra vida en la iglesia, no nacimos en la iglesia. Alguien se esforzó en traernos, somos deudores a otro. ¿Estamos, hermanos? Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Sirvamos dentro y fuera de la iglesia con humildad. ¿Sabe que servir es seguir el ejemplo de Cristo? Sí. Mire cómo termina este texto o la conclusión que hace. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, si tienen la misma forma de pensar, si ustedes se aman con el mismo amor y si ustedes sirven con humildad, están actuando como Cristo actuó. Y luego en los versos siguientes, del 5 al 8, describe cómo actuó Cristo. Dice que no se quiso aferrar a su posición de Dios, sino que se despojó, tomó forma de hombre, se humilló y estando en la condición de hombre se hizo un siervo. Usted y yo tenemos las características de ser siervos de Dios. ¿De ser qué? Siervos. Así que la conclusión es tener unidad de pensamiento, amarse sinceramente, interesarse por otros y servir con humildad a Cristo. Entonces es el llamado que nos hace la Escritura a través de sentir una misma cosa. Cuando estamos unidos en el mismo propósito, con la misma fe, con la misma doctrina, entonces más personas que no conocen del Señor van a creer en el Señor. Amén. Si hacemos lo que es correcto. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos delante del Señor y dígale al Señor, piense en estas palabras que usted acaba de escuchar. Levante sus manos y dígale, Señor.